Amables por los aportes. Vamos a pasar al último panel, a la última instancia del conversatorio, que está vinculada a pensar estrategias de visibilidad para investigadores, en este caso. Hay una pregunta disparadora que tiene que ver con una intervención, un aporte de Cecilia Rosenblum, que ya habló, que es la coordinadora general de revistas científicas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo elijo la revista más apropiada para publicar? Cecilia. Perdón, y después hay dos panelistas más, a quienes después voy a presentar más en detalle, pero es Marisa de Giusti y Gonzalo Villarreal. Pero si querés hacer tu aporte, Cecilia, y luego avanzamos. Sí, mi aporte es bastante sencillo porque además tiene mucha relación con la intervención anterior. Acá voy a compartir pantalla, perdón. Tiemblo cada vez que pasa eso. Acá temblamos a ver qué pasa. Bueno, en este, como decís vos, la pregunta disparadora era más que nada dirigida a los investigadores de cómo elegir. En principio yo lo que me tomé el atrevimiento de preguntarles a los investigadores antes de elegir una revista qué quieren, con qué público quieren conversar, con qué público quieren compartir ese trabajo que hicieron, porque no siempre es un trabajo que se pueda mandar a una revista científica, también puede ser una revista de divulgación o de difusión, también puede ser un trabajo de difusión que pueda ser compartida en redes sociales porque necesita como un intercambio un feedback mucho más rápido. O también utilizar algún medio de comunicación. Entonces, lo primero que tendría que hacer el investigador es preguntarse, bueno, ¿con quién quiero hablar? Y si en caso de tener un trabajo para una revista científica, entonces sí, en qué revista, cómo hago para elegir una revista científica. Esto va a variar mucho, depende de la disciplina, y ahí lo importante es mirar el alcance de la revista, la autodefinición de la revista respecto a, bueno, qué temas se tratan en la revista, el prestigio de la comunidad, eso se ve muy claramente cuando uno habla con colegas, bueno, ¿a qué revista mandaste? No, esta tardó mucho, bueno, eso la verdad que tiene muchísimo peso a la hora de elegir una revista, porque es quien esos detalles no se cuentan mucho en el sitio de la revista. Después, como les decía, los objetivos de conversación con diferentes públicos, eso más que nada, una vez que ya estoy en la revista científica, pensar si mi tema es una conversación más a nivel nacional, regional, o tiene algún tipo de relación con situaciones semejantes en otros países y quiero conversar con otros colegas de otros países. Bueno, ahí también dependerá si voy a elegir revistas nacionales, regionales, o de países, bueno, internacionales. Yo justamente el otro día dije que internacionales somos todos, pero bueno, de países como decir, bueno, quiero hablar con países de Europa, quiero hablar con países del norte de América, o puedo hablar con países, necesito conversar en esto que decía Adela de las referencias y de que la comunicación científica se construye a partir de estos artículos científicos. Bueno, con interlocutores de África puede ser, o de Asia, y entonces de esa manera voy a buscar una revista más ligada a ese lugar. También es importante a la hora de elegir una revista la visibilidad que tiene esa revista y la visibilidad que yo quiero lograr. Eso es algo que los investigadores ya están empezando a mirar y tiene que ver un poco con las expectativas de retroalimentación que recibo. Si la revista está bien hecha, como digo yo, así entre comillas, si tiene, como decía al principio, en la primera intervención, si tiene un OJS bien diseñado, si el DOI posible, si tiene DOI, si ese DOI además ofrece métricas de uso, de descargas, de
de compartir en redes sociales, bueno, o si está en diferentes bases de datos, entonces mirar si la revista a la que quiero enviar mi artículo tiene todas esas cosas, me ofrece, y en algún momento, una vez que yo ya, además de estar seguro de que la revista me ofrece lineamientos de transparencia en cuanto a cuando lo recibe, cuando lo evalúa, etcétera, etcétera, bueno, también tengo que ver el esfuerzo editorial que está haciendo la revista para, una vez que mi artículo está publicado, se vea, y también para que yo me entere que este artículo se está viendo o no se está viendo. Muchas veces nos llegan muchos mails de ResearchGate, por ejemplo, diciendo, tuvo una descarga, tuvo una visita, etcétera, etcétera. Bueno, eso también debería ser algo que ofreciéramos las revistas científicas. Estas expectativas de retroalimentación, también que la revista esté en redes sociales, entonces yo puedo hablar con otros interlocutores, y de los recursos económicos. Ahí es importante que tanto la Universidad Nacional de La Plata, específicamente, como venimos hablando, sostiene la publicación en acceso abierto, pero bueno, si uno quiere publicar en una revista que tiene APC, que no es lo recomendable, no es lo que recomendamos desde la universidad y desde la región, pero bueno, también es un tema importante, fijarse si la revista en algún momento me va a cobrar por ser abierta. Y finalmente, bueno, también para elegir, bueno, ¿dónde busco las revistas donde puedo buscar, donde puedo publicar? La red de universidades, hay una red SARA que se está armando en la Argentina, está la red Aura de Uruguay, bueno, hay una serie de redes, y después buscar en los catálogos donde hoy comentábamos que podíamos buscar, en Latindex, en Redalic, en Cielo, todos estos que estuvimos buscando, todos donde las revistas tenemos que estar, porque los autores también van a ir a ver eso. Y una vez que encontremos esto, tratar de leer con atención, ahí les puse leer con atención, las normas de los autores, las normas de citación, como adelantó Adela, las licencias de uso, ¿qué voy a poder hacer yo una vez como investigador, como autor, una vez que publico? Y después las políticas de copyright, ¿qué va a hacer la revista con mi artículo una vez que yo lo publico? Ahí, bueno, después las presentaciones seguramente las vamos a incluir en el repositorio CEDICI, también está, bueno, para que estén los enlaces, no les voy a contar cómo buscar en cada una de estas bases de datos, pero básicamente a nivel regional y a nivel acceso abierto son las bases donde podemos encontrar revistas adecuadas para poder buscar. Bueno, creo que eso es todo por esta intervención, para no hacerla más larga, darle lugar a Marisa Dale. y a Gonzalo. Muchas gracias, Cecilia, muy amable. Vamos a continuar entonces con el panel sobre estrategia de visibilidad para investigadores. En este caso, sobre la pregunta, ¿cómo hacer visible mi producción? ¿No? Pensando más que nada en perfiles de Google Scholar, ORCID, institucionales y repositorios. Para ello, tanto Marisa de Justi como Gonzalo Villarreal nos van a hacer unos aportes. La presento a Marisa primero. Marisa es la directora del CEDICI, y el CEDICI es, para quienes no conocen el repositorio, es el principal repositorio al cual hacía referencia Patricio Lorente, ¿no? Es un repositorio con mucha historia y muy importante en Argentina. Así que, Marisa. Hola, buenas tardes a todos y a todas, y buenas tardes porque uno en esto de cerrar el micrófono o abrirlo no sabe si saludó a todo el mundo o no, así que por si acaso queda alguien allí, bueno, gracias por esperarnos, por participar con nosotros. Yo sí voy a arriesgarme, como Ceci, a compartir una pantalla, que es sobre la que Gonzalo y yo vamos a comentar un par de cuestiones, que está por acá, y que voy a tratar de que se visibilice de la mejor manera. No sé si la están viendo ya. Perfecto. Perfecto. Bueno,
El diálogo sobre esto va a estar un poquito complementando lo precedente, pero todo en el mismo sentido de tratar de hacer visible lo que es la producción de nuestra institución, la producción de los autores de las distintas instituciones, y bueno, cómo hacerlo de alguna manera utilizando, por ejemplo, en este caso, la posibilidad del repositorio de acceso abierto, el repositorio institucional. Los repositorios, como sabrán buena parte del público que está aquí, son espacios, sitios web con interfaces que a la vez que gestionan la producción de una institución, nos permiten que esa producción se preserve a lo largo del tiempo, se mantenga accesible a lo largo del tiempo, y bueno, eso es un elemento muy importante para que podamos en cualquier momento acceder a esos recursos, a esa producción institucional. A la vez, ¿qué hay adentro de un repositorio? Para los que no están en el ámbito, digamos, los repositorios han ido creciendo a lo largo del tiempo en tipos de contenidos que alojan. Comenzaron muchos de ellos con los tradicionales, a alojar las tesis, a alojar los artículos, pero luego fueron creciendo hacia todas estas tipologías que aparecen delineadas así: objetos de aprendizaje, libros, capítulos de libros, patentes, materiales de congreso, informes. Estamos cada día más tendiendo en esto de abrir la ciencia, sobre todo pensar en ciencia abierta, digamos, al tema de los preprints, al tema de los datos, o sea, alojar datos en el repositorio, de manera de ir cubriendo, digamos, todo lo que sería el circuito de producción de ciencia abierta, que se inicia con el planteamiento de una hipótesis y la participación de un conglomerado de personas que están incluso por fuera de lo que es el ámbito científico. Entonces, los repositorios, en resumidas cuentas, e incluso pensando también en otros aspectos como lo que es la transparencia activa de una institución, van alojando cada vez diferentes tipos de materiales y más tipos de materiales, más tipologías de materiales. Los hay, como ya se comentó, institucionales, o bien los hay temáticos. Los repositorios de datos pueden estar aparte, o como es en el caso, por ejemplo, del CEDICI que se mencionó antes, aúna en sí mismo el repositorio institucional, el repositorio de datos. ¿Y qué características más tienen? Bueno, afortunadamente, como lo vamos a ver después, pueden operar o pueden trabajar de manera transparente con otro tipo de recursos, portales y demás, como puede ser acá en la gráfica está el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que cosecha o colecta o recoge los registros, es decir, las descripciones referidas a los recursos que tiene cada repositorio en el país y los expone. La referencia, que a la vez es el cosechador a nivel latinoamericano que recoge los nodos nacionales, es decir, todos estos espacios, BASE de Europa o CORE, ya se habló de Google Scholar, y vamos a hablar también de ORCID o ORCID, también como un espacio de interacción con los repositorios. Las tareas que hace un repositorio institucional, un repositorio temático, tienen que ver con gestionar, organizar, catalogar el material. Esta tarea de catalogación que bibliotecarios llevan adelante precisamente es anexar un nivel de descripción muy detallado al contenido que se guarda en un repositorio, de manera tal que esto sirva no solo para la descripción interna de un recurso, sino para su localización de manera pertinente y muchas cosas más, porque hay metadatos que no solamente se agregan para localizar el material, sino para administrarlo, mantenerlo en el tiempo, o informar respecto de licencias y posibilidades de uso. En un repositorio,
cuando ustedes ingresen van a ver normalmente que hay una organización de los contenidos que responde a distintas estrategias. Por ejemplo, CEDICI o un repositorio como Memoria Académica que se mencionó también precedentemente, hablan de tipologías, o en algunos casos hablamos, como el CEDICI, también de organizar de acuerdo a las unidades académicas, ya que somos un repositorio central. Y también los repositorios permiten o tienen o cuentan con una interfaz que habilita la búsqueda, la navegación y la exploración sobre los recursos que están alojados en el repositorio, y también, como se mencionó, dan acceso a estadísticas de uso, cantidad de descargas del material, o quién buscó, quién accedió, desde dónde, desde qué dispositivos, países, etcétera, etcétera. ¿Qué otras tareas hace el repositorio? Una tarea muy importante está vinculada con la preservación digital. Por eso es que es muy recomendable que un contenido se aloje, se guarde en un repositorio, para que se asegure un conjunto de tareas que se realizan, tareas que tienen muchos aspectos técnicos y de diversa especie, ¿no? Porque ya hablamos también de que existían metadatos, por ejemplo, de naturaleza técnica, pero hay diversas tareas como copia de seguridad, controles de integridad, es decir, que nadie altere los archivos, los contenidos que hay en el repositorio, transformación de formatos, que tiene que ver con el hecho de que un contenido se guarda en un formato determinado y al pasar el tiempo se tiene que ir transformando, y eso también está vinculado al permiso que da el autor respecto de esto. Se tiene que ir transformando, retomo el tema, para que siempre sea legible y reproducible a lo largo del tiempo. En el repositorio tiene que haber una trazabilidad, es decir, tenemos que saber quién guardó ese contenido por primera vez, o lo autoarchivó, qué sistema, si es automático, qué cambios se le hicieron en el tiempo, es decir, qué eventos sucedieron sobre ese contenido y quiénes realizaron ese cambio, es decir, una trazabilidad de ese objeto digital, de ese contenido a lo largo del tiempo, para poder reponerlo, para poder asegurarnos de que no haya ninguna alteración exprofeso sobre ese contenido. También tiene que ver con los permisos de acceso, de uso, de transformación, esto que ya mencioné, y por supuesto que el repositorio también lleva adelante tareas como son la digitalización de materiales para hacerlos digitales y generarnos también un nuevo contenido digital que va a tener que ser sometido a todos estos procesos, porque digitalizar lo que hace es generar un nuevo contenido que debe cuidarse nuevamente. Extracción de información, que tiene que ver con el hecho de que cuando en un repositorio se guarda un contenido, uno hace una extracción del texto para que se pueda buscar a texto completo, y de esa manera localizar un contenido de manera más pertinente. Y por supuesto que todas estas operaciones nos llevan, entre otras bastantes cosas, a asegurar el acceso a largo plazo de ese contenido, y siempre con un enlace que no va a cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, siempre vamos a encontrar el contenido en el lugar que hemos planteado que va a estar desde sus inicios. ¿Qué otras tareas hace? Una tarea que nos va a dar paso al siguiente espacio de diálogo, que tiene que ver con cómo el repositorio interopera, es decir, trabaja de una manera transparente con otros sistemas, compartiendo los contenidos o recepcionando contenidos, de manera tal de que no trabajemos duplicadamente, o que un trabajo realizado sobre una dada plataforma, un sitio web institucional, un espacio de un repositorio, lo que sea, un portal de revistas, un OJS del que tanto hablamos, donde está alojada una dada revista, interacciona de manera transparente con el repositorio. Bueno, en el devenir de estas tareas van a estar, incluidas tanto redes de trabajo como
otros sitios web institucionales que pueden ser de facultades, páginas personales de investigadores, o sitios web de centros de investigación y demás, que se van a trabajar con determinados protocolos, o también las cuestiones que tienen que ver con la interacción del repositorio con motores de búsqueda o bases de datos académicas y demás. Bueno, aquí hay una estadística básicamente que nos muestra cómo, digamos, el cosechador de la referencia está cosechando sobre los nodos nacionales y cómo aparecen, digamos, los distintos repositorios a nivel nacional, lo que es el Sistema Nacional de Repositorios y su aporte al total. Y a la izquierda, la visión desde la referencia. Gonzalo, no sé si querés empezar a intervenir en esta, o sigo un poquito más adelante, relatando un poquito qué son los perfiles de autor, y demás. Seguí, Mari, seguí un par más si Bueno, querés. perfecto. Bueno, un poquito cómo está conectado, digamos, el repositorio con esta cuestión de los perfiles de autor. Hemos trabajado en conjunto con algunas de las personas que están participando en esto, con este tema de los perfiles de autor. El perfil de autor, para decirlo simplemente, es un espacio donde aparece vinculado el nombre de un investigador a una identificación de manera única, unívoca, digamos, con un conjunto que tiene que ver con la producción de ese investigador. Entonces, los perfiles, digamos, que están en línea, los perfiles web de un investigador, funcionan como lo que sería una mezcla, o digamos, una cosa un poco más estandarizada, de una página personal de un investigador, mezclando lo que es su currículum, su trayectoria personal, también con opciones vinculadas a una red social, y básicamente en lo que se suele llamar un entorno gamificado que permite una interacción precisamente social, una interacción en red. ¿Para qué nos sirven estos perfiles? Por ejemplo, nosotros sabemos que muchas veces hemos participado en encuentros donde se comparte cómo armar, o hablamos sobre cómo armar un perfil, por ejemplo, en Google Scholar. Bueno, estos perfiles permiten básicamente que el investigador haga un seguimiento de la información que está disponible, la actualice, cambie cuando, por ejemplo, supónganse ustedes, tenemos un nombre o un apellido muy común, y podamos separar cuál es la producción nuestra de una producción que se nos está asignando y normalmente no es nuestra. Entonces, uno puede, cuando tiene un perfil construido, hacer ese seguimiento, pero a la vez, a lo que nos obliga a tener un perfil que es público, que está en la web, es a darle seguimiento a ese perfil. Es decir, cuando creamos un perfil, por ejemplo, supónganse que creemos un perfil en Google Scholar, debemos darle seguimiento al perfil, porque si lo abandonamos, ese perfil va a quedar, salvo que lo pongamos de una manera automática, y a la vez eso no va a asegurar que realmente la producción que se está reflejando sea la nuestra, tenemos como un compromiso de darle seguimiento. Y los perfiles son variables, o existen distintos tipos de podemos generar y realizar, de acuerdo un poco a lo que se habló precedentemente de con quién o de en qué ámbito nosotros nos queremos conectar o conectar, digamos. Entonces, vamos a poder tener una diversidad de perfiles y, digamos, utilizarlos estratégicamente. Abajo hay un enlace, digamos, de una información que está en CDC, que compartimos, donde ustedes pueden ver un poquito más en detalle cómo es esta historia de los perfiles. Bueno, ¿para qué sirven los perfiles? Bueno, por un lado nos sirven para hacer un reconocimiento unívoco del investigador, saber que realmente estamos hablando de tal o cual persona, y para unir a ese investigador con una dada producción científica
con independencia de cómo nosotros a veces, de acuerdo, por ejemplo, a lo que nos pide una revista, firmamos, por así decirlo, nuestro trabajo. Y también con independencia de en qué instituciones hemos trabajado, porque va a pasar muchas veces que nosotros vamos a tener un recorrido a lo largo del tiempo en distintos espacios laborales. Nos va a pasar que vamos a trabajar en una institución y vamos a ir derivando. Nos sirve claramente para diferenciar de otras personas, otros investigadores que tienen nombres o apellidos similares, publicando publicaciones y, por supuesto, dando visibilidad al autor, a su institución y a esa producción. Y también hacia abajo, con una búsqueda, si a ustedes les interesa, de una mayor información. Un poco, a mí siempre nos interesa poner este modelo de lo que era la forma tradicional de comunicación científica, más que nada también por lo que han hablado precedentemente las otras personas vinculadas a revistas y demás, y que están muy al tanto de que antes la comunicación científica tenía que ver con el envío un poco de un trabajo, una separata, y el espacio de difusión era un espacio separado de lo que tenía que ver con la producción del artículo. Hoy en día, todo lo que es tanto el área de revistas como de congresos, el trabajo editorial con libros o los repositorios, nos permiten fusionar, digamos, y realizar de una manera simultánea lo que es la producción de un artículo, de un trabajo, de un libro, de un capítulo de un libro, o de una presentación en un congreso, con la publicación y la difusión de esa obra. Y eso suena muy importante. Por eso es que este trabajo mancomunado de diversas áreas y desde distintos lugares y desde distintos espacios de producción institucional, suena aún más, o es aún más importante el día de hoy. Bien, ¿cómo se vinculan los repositorios institucionales con estos perfiles institucionales, con estos perfiles, distintos perfiles institucionales y perfiles de autores? Es, digamos, un poco lo que sigue de esta conversación, que va a continuar mi compañero de trabajo y amigo Gonzalo. Bien, sigo acá. Bueno, como para tratar de cerrar esto, un poco la idea es que veamos algunos casos concretos, porque una de las cosas que comentó recién Marilla es que los repositorios exponen información de un montón de maneras y que los perfiles brindan un montón de servicios. No son todos los perfiles de autores iguales, no brindan los mismos servicios, no recuperan los datos de la misma manera, y ahí está la importancia de tener herramientas que sean capaces de hablar con todos este tipo de sistemas a la vez. Nosotros acá pusimos un par de ejemplos como para que se entienda la idea de la diversidad que hay, pero es mucho más de lo que les vamos a tratar de contar acá. Bueno, Mari, pasás al siguiente. Para empezar, vamos a ver el caso de Google Scholar, que es una de las herramientas más usadas para el ámbito del NLP sobre todo, que es interesante ver que a Google en general lo que más le interesa es la información que está publicada en los sitios web. Google usa Google como empresa, como herramienta general, usa los crawlers, los bots, todo este tipo de cosas que son programas que navegan a través de la web y van recuperando un montón de información. Y la web puede ser cualquier cosa, sitios de videos, de noticias, blogs, sitios con recursos institucionales. Pero lo que tiene de bueno cuando se trata de recursos académicos es que se le agrega a la mayoría de los sistemas, los repositorios, bueno, OJS, que hoy se habló bastante también, agregan un montón de marcas, de campos ocultos que los humanos no vemos, pero para los sistemas que obtienen información de ahí es muy importante porque les da información de muchísima calidad. Cuando Google detecta ese tipo de marcas, que es lo que le llamamos los campos meta y algunas otras cosas, Google puede identificar mejor de qué se trata cada recurso académico
y lo primero que hace es dice, bueno, aparte de tenerlo en el índice común de Google para que cualquier ser humano pueda buscar, lo pone en Google Académico porque sabe que es un recurso de interés para la comunidad académica y empieza a generar un montón de servicios particulares de Google Académico que no tienen nada que ver con el índice común de Google. Por ejemplo, si un autor de ese artículo tiene un perfil ya creado en Google Académico, entonces se le agrega ahí. Si alguien cita ese recurso, entonces calcula citas. Si encuentra recursos similares, entonces los sugiere. Si encuentra otras versiones del mismo artículo, porque se trata del preprint, porque se trata de la versión publicada en la revista o lo que sea, entonces los agrupan. Todo eso lo puede hacer porque tiene muy buena información para identificar a cada recurso. Y por eso las herramientas en las cuales se exponen esos recursos a través de la web no es una cuestión menor. No es lo mismo un sitio web normal que una herramienta dedicada a mostrar información de calidad. Ahí abajo está un enlace donde Google explica exactamente qué le recomienda a los que publiquen contenidos, así que es interesante para que le interese profundizar más. Mari, pasamos al otro. Otro caso, no, hay uno antes, es el de OrcID. A ver, ¿se puede pasar? Ahí, del de OrcID. OrcID es, bueno, como herramienta de perfil de autor, es muy conocida, tiene un sistema bastante sencillito de identificar un autor, pero algo interesante de OrcID es que uno entra a la documentación para los programadores y OrcID tiene como muchos flujos de trabajo, los workflows, pensados para distintos tipos de sistemas. ¿Y qué significa esto? Que OrcID le permite a los programadores de otros sistemas conectarse directamente con la aplicación, con el sistema, con el servidor, digamos, de OrcID y ejecutar operaciones desde un lugar a otro. ¿Y qué son estas operaciones? Bueno, por ejemplo, uno puede decir, bueno, que quien haya enviado un artículo desde OJS poniendo su OrcID lo sabe. Uno pega el OrcID en OJS y automáticamente OJS recupera el nombre, el apellido, el email, la institución del autor. Eso es porque OrcID tiene un dato validado por el autor. Aparte, un repositorio, por ejemplo, puede conectarse con el perfil de cada autor de OrcID, puede recuperar toda la información que tiene, contrastarla y completar recursos o incluso enviarle a OrcID información diciéndole esto lo tenés mal, esto tenés que arreglarlo. O sea, hay una interacción mutua muy interesante con la API de OrcID, que la API es esta forma que tienen los sistemas de hablarse punto a punto. Hay un montón de flujos distintos que ofrecen OrcID, pero bueno, también es muy interesante entender que es un caso totalmente distinto al de Google. No es que recupera un montón de información y después la clasifica, sino que se conectan en el momento que se requiere algo y van haciendo operaciones en ese momento. Y ahí abajo también les dejamos un enlace donde tienen un caso particular de workflow que es para repositorios, pero van a encontrar para gestores de revistas, para lo que quieran. Un último caso que nos interesa contarles es el de OpenSearch. Está corriendo solo. Es uno que estamos usando mucho desde la Universidad de La Plata porque hemos visto que es algo que funciona muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo sencillito. Un investigador de un centro de investigación con un becario de otro centro y con otro becario de un tercer centro publican un artículo conjunto. Si estas personas tienen sus sitios web personales dentro de cada sitio de cada centro de investigación y además cada centro tiene información sobre las publicaciones, entonces podríamos pensar que hay 6 lugares donde hay que informarle al mundo que se publicó: el sitio personal de cada una de las personas y el sitio web de cada centro. Eso evidentemente puede generar distorsión porque no todos van a describir igual al mismo recurso y genera un montón de trabajo. Si las 3 personas son del mismo centro, alguien tiene que ir a actualizar las 3 páginas personales de la persona en el centro. Bueno, nosotros aprovechamos que la mayoría de los sistemas de gestión de sitios web son compatibles con un estándar que se llama RSS, con un protocolo también para difusión de contenidos, y que los repositorios o la gran mayoría de los sistemas de repositorio brindan soporte también para RSS, y buscamos o desarrollamos un par de herramientas que permite que los sitios de investigadores, los sitios de
unidades de investigación, de grupos de estudio, de facultades, de cualquier tipo de institución, puedan conectarse con su repositorio y obtener información. Todas las publicaciones en general, todas las de un año, todas las de, no sé, todas las tesis, de un centro, de un grupo, de una persona. Y eso asegura una actualización automática de los sitios web sin que haya trabajo manual de ese lado, y de paso fomentando que la institución o el investigador use el repositorio para darle visibilidad a lo que hace, porque se asegura que si pone lo que publica en el repositorio, automáticamente va a aparecer en todos los sistemas en los cuales aparece. Bueno, nosotros ahí abajo les dejamos un trabajo donde describimos un poquito más en detalle cómo funciona eso y algunos enlaces, porque hicimos algunos plugins para los principales gestores de contenido y se los pueden descargar y probarlos para sus gestores y sus repositorios. Bien. Bueno, y en líneas generales, como para cerrar esto, nos gustaba la idea de tener en claro que el repositorio tiene un rol muy claro, que es asegurar que todo lo que genera una institución sea almacenada, descripta, se pueda preservar a largo plazo. Hay un trabajo de preservación digital muy fuerte y que pueda ser recuperada hoy y en el futuro, o sea, que no quede guardada ahí y que nadie la pueda recuperar nunca más. Por otro lado, vimos algunos ejemplos de sistemas de autores, de perfiles, de protocolos, pero hay muchísimo más que no contamos acá y va a venir mucho en el futuro. Esto evoluciona constantemente. Hace años que venimos viendo que cada vez que uno desarrolla una herramienta o se hace compatible con un protocolo, ya salió la versión nueva. Hoy se habló del problema del HATS, que ya hay versiones nuevas y no todos los sistemas están compatibles. O sea, esto cambia todo el tiempo. Entonces, es importante poner el foco en, bueno, si la institución genera el contenido, tiene que ser capaz de ubicar, de colocar ese contenido en una herramienta que le asegure que va a poder seguir hablando con estos sistemas en el futuro, poniendo a la institución como generadora del contenido en el centro de la escena y que no sean empresas privadas o lo que sea, que son las que comercializan con esto, y al fin y al cabo asegurar la visibilidad y la soberanía sobre el conocimiento generado por la propia institución. Bien, bueno, con esto terminamos nuestra sesión un poquito más larga, pero éramos 2 personas. Bueno, muchas gracias a ambos, Marisa y Gonzalo. Queríamos saber si hay algún... ¿Pueden dejar de compartir la pantalla ahí? Sí. Gracias, Marisa. ¿Hay algún tipo de aporte, pregunta? Tenemos la complicación, me llega por mensaje, que tenemos poco tiempo, pero queríamos saber si había alguna duda, aporte, consulta sobre las últimas exposiciones, sobre todo. Si ven algo también en el canal de YouTube, menciónenlo. Yo, mientras tanto, si surge alguna pregunta, la retomamos. Si no, vamos a ir haciendo algunos agradecimientos que nos parecen importantes. En principio, a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, por apostar a fortalecer la visibilidad de la producción científica y académica, y obviamente darle preeminencia a una temática como es el acceso abierto. Segundo, a todos los expositores, panelistas, a todas y a todos, muchísimas gracias, han sido muy claros y muy interesantes sus aportes. A todos los participantes en general, ¿sí? Sinceramente nos fue muy grato saber que hubo un número muy importante de inscriptos, que los tenemos registrados, contamos con sus contactos para obligarnos a pensar nuevas estrategias de vinculación, ¿no? Sobre esta temática, así que eso nos agrada mucho, que nos obliguen a nuevos desafíos. Y no sé, Gabriel, si querés hacer algún tipo de palabra final, pero también a Cristina Coronel quisiera agradecerle, que nos dio una mano muy grande para poder transmitir el evento por YouTube. ¿Gabriel?
No pensaba hacer ninguna palabra final, simplemente agradecer, por supuesto, por todos los aportes, por el debate. Hubiese estado buenísimo poder hacer algo más fluido. Sabemos que la virtualidad complica un poco eso, la dinámica de un conversatorio, pero lo importante era hacerlo, lo importante era generar este espacio, lo importante era generar un encuentro y sobre todo apostar a que siga, no solo al interior de la Universidad de La Plata, sino con la red de universidades, sectores referentes que acá están presentes y quizá uno lo puede pensar a futuro, que justamente con toda esa red hacer un conversatorio, un espacio más amplio que incluya a todos esos referentes, tanto de Argentina como de América Latina, en un espacio de intercambio, y se pueden pensar y fortalecer muchas iniciativas. Así que mil gracias, y bueno, también quedé muy enriquecido y con los aportes, yo los conozco en el cotidiano del trabajo, pero bueno, siempre a uno le viene bien escuchar y aprender de todo lo que han aportado, así que simplemente eso. Muy bien. Dicho esto, Milton, cerramos. Sí. Milton, hay una pregunta de Yunuen Jiménez que dice, ¿qué pasa cuando el investigador cambia de lugar de trabajo y esa información se encuentra en uno de sus perfiles de autor? ¿Hasta dónde sería el alcance del repositorio institucional? Si Marisa y Gonza pueden contestar. Bueno, el perfil está asociado a una institución, o sea, el devenir de esa persona va a tener que ser, o sea, y el perfil en cuestión va a tener que hacer en asociación con una dada institución. Digamos, ¿cómo separamos una cuestión de la otra, por ejemplo, en lo que es el perfil? Como si uno piensa, digamos, por pensar uno cualquiera, en un perfil en Google Scholar, yo voy a tener que poner que, por ejemplo, pertenezco a la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y cómo hace uno para separar, digamos, si el día de mañana voy a citar el ejemplo de Enrique Orduña, un gran amigo nuestro que tiene sus perfiles y ha cambiado de institución. Bueno, a donde va a tener que, digamos, poner ese dato de su producción es a la institución que lo está subsidiando, vamos a decirlo así, en su trabajo, que lo está acompañando, lo está apoyando en su trabajo en cada momento. Es decir, no va a poder poner un perfil donde tenga asociado a una institución dada, supóngase hoy el día que está trabajando en la Universidad de Granada, no va a poder asociar a esa parte de su perfil un trabajo que hizo en otra institución dada, tiempo atrás, cuando lo subvencionó esa otra institución. No sé si soy clara en ese aspecto, y no sé si a eso... Agrego un pequeño comentario, porque está bueno la pregunta, porque es un problema real que hoy en día muestra, por ejemplo, Google Scholar. Claro. Si yo tengo 100 publicaciones, me cambio de universidad, me voy a trabajar a la Universidad de Córdoba, eso le resta 100 publicaciones a la Universidad de La Plata y le suma 100 a la de Córdoba automáticamente. Obviamente eso no está bien, porque mis 100 publicaciones las hice en el contexto de mi trabajo anterior, no en mi nuevo trabajo. Y Google eso no lo resuelve. Por eso, de vuelta, hacemos hincapié en la importancia del repositorio institucional como espacio para que cada institución gestione su producción. La herramienta de perfil de autor tiene como propósito mostrar lo que hace el autor, la persona, pero no resuelve el problema de la múltiple institucionalidad. Por eso necesitamos que incluso autores de múltiples dependencias que hacen cosas en un momento para una institución y en otro para otro, Google Scholar no lo sabe resolver y es toda una gran bolsa de publicaciones. En cambio, los repositorios de las distintas instituciones tendrán la producción del autor según el contexto en el que lo hizo. Clarísimo. Nos despedimos, ¿les parece bien? Hasta acá. Perfecto. El conversatorio sobre estrategias de visibilidad de acceso abierto, así que muchísimas gracias a todos, a todas por haber participado. Nos vemos la próxima. Que estén bien. Un abrazo. Gracias.